El doctor Hernán Salgado, expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es nuestro invitado. Doctor, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, doctor. Buenos días, audiencia. El juez Paredes, en su sentencia de primera instancia contra Diario El Universo, que ha sido ratificada íntegramente por la segunda sala de lo penal de la Corte del Guayas, respecto a la supremacía de los derechos más favorables que reconozcan los tratados internacionales de derechos humanos y acerca de la despenalización de la injuria contra funcionarios públicos, textualmente afirma lo siguiente, dice así: la injuria es penalizada en nuestro marco legal. Todo lo demás es parte del debate que debe ser positivado en una reforma legal. Doctor, ¿es esto así? ¿Es esto un asunto de debate o de inmediata aplicación según la Constitución? Es un criterio muy peregrino, muy pobre de este señor que se autotitula o que le dan el título de juez. ¿Cómo puede decir que esta situación es cuestión de debate? Él no ha leído la jurisprudencia, la rica jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en que se señala el control de convencionalidad. Eso quiere decir que todos los jueces de un país, los verdaderos jueces, tienen que controlar que no se viole la Convención Interamericana. Y al decir esto, obviamente también está diciendo del ordenamiento interno de los países. Ecuador se ha dado una constitución que se proclama, y yo también sí lo creo, que es muy garantista de los derechos fundamentales. Pues entonces hay que proteger también esos derechos fundamentales. Entre esos derechos no puede darse la penalización por injurias. Es imposible, porque eso claramente conlleva hacia la censura, la autocensura, como se ha señalado, pues, de los medios de comunicación social. Inclusive, en última instancia, yo me he puesto a reflexionar que estaríamos también cayendo entonces por ese camino en delito los que oímos esa información, los que aceptamos esa información. Eso es la peor inquisición en que se puede incurrir, ¿no? Doctor, además de las disposiciones de la Constitución, porque hay varias sobre esa aplicación directa e inmediata, también el Código Orgánico de la Función Judicial tiene algunas disposiciones, como la de los artículos 4 y 5, que ordenan a los jueces aplicar esos derechos más favorables sin que se encuentren desarrollados en normas de menor jerarquía, como sería el Código Penal, o sin que las partes las invoquen expresamente. Entonces, con este antecedente, en casación o en la acción extraordinaria de protección constitucional, jurídicamente, ¿qué efectos va a tener esta omisión del juez Paredes? Bien, me permito señalar que eso de que se aplique las normas más favorables a los derechos humanos es una antigua conquista que se hizo en la doctrina internacional de los derechos humanos. Esto ya debe tener una centuria. Y posteriormente nuestras constituciones ecuatorianas, desde 1945, reconocieron que se debe aplicar los derechos, aquellos pues, aunque no estén en el texto positivado de la Constitución, que mejor vayan a la aplicación de los derechos humanos. Por lo tanto, ahí el juez Paredes también comete un error garrafal. Si él ha procedido de esta manera, pues eso debe ser revisado en casación y debe ser rectificado, porque es una grave violación del ordenamiento interno. Y el momento que se vaya a los órganos de control de convencionalidad, a los órganos internacionales, pues ahí se señalará claramente, como ya se ha dicho en ocasiones anteriores, que esta situación no podía darse. Y no se trata solamente de dar una opinión más favorable para la aplicación de los derechos humanos. No solamente es eso, sino que es el respeto, el más riguroso, diría yo, el más riguroso, para que se vaya cumpliendo todos los pasos del debido proceso. Hemos oído que aquí no ha habido defensa. El Estado no contribuyó a dar la documentación que era necesaria para la defensa de los enjuiciados. Diga usted, el informe que debía dar el comando militar era indispensable para ver de dónde vino la disposición de ir a tomar al presidente de la República que estaba en el hospital. Todos esos aspectos. Entonces hay una serie de violaciones que a la postre están acabando con el debido proceso en el Ecuador, pero que esto no va a pasar en el
concierto interamericano. Doctor, los directivos del Universo han anunciado que recurrirían a la Corte Interamericana antes de agotar las instancias de la casación en la Corte Nacional y la acción extraordinaria de protección en la Corte Constitucional. ¿En qué casos es esto factible de acuerdo a los procedimientos de la Corte Interamericana? Si es factible, ¿hay casos excepcionales? ¿Nos podría explicar esto? Son casos muy excepcionales, ¿no? Uno de esos casos es cuando en el país no hay medios de justicia, concretamente está mal estructurada la organización judicial. Era el caso de Guatemala, por ejemplo, en el pasado. Yo creería que en Ecuador no se podría argumentar nada de eso, pero lo que sí se puede argumentar es que se dé una medida cautelar para ir impidiendo el avance de estas decisiones que violan el debido proceso, ¿no? Por ese lado se podría ir. Ahora, la declaración de principios sobre libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que despenaliza la injuria contra los funcionarios públicos, señala en el principio 10 que la protección a la reputación debe estar garantizada solo a través de sanciones civiles. ¿Cuáles son, doctor, los parámetros para esas sanciones? ¿Se puede incrementar el patrimonio del ofendido con daño emergente y lucro cesante o solo puede ser una multa la sanción? El parámetro en este campo es de una multa, es lo que más se aconseja, y asimismo, si se quiere poner una indemnización, la indemnización tiene que mantener el criterio que ha dado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el de ser una reparación compensatoria, no es punitiva, no es un castigo que se da a quien se presume pues que ha cometido una infracción, es compensatoria, es decir, en otras palabras, es simbólica. Por lo tanto, poner una indemnización, caramba, en un caso de estos puede ser, diga usted, $5,000, $10,000, no pasaría de allí. El mismo monto que se ha señalado ahora es un monto pues que llama la atención a cualquiera. Esto no lo creería ni un juez de Estados Unidos, donde sí tienen pues indemnizaciones punitivas. Peor todavía en nuestro sistema interamericano. Doctor, ya de por sí, con eso pues la sentencia va mal. Doctor, muchas gracias por su participación en Contacto Directo.